Ya, ahora sí, bueno, ya son 7:05, entonces vamos a iniciar la sesión para poder acabar 8:15. Sí, sí, yo creo que sí nos va a dar el tiempo. Bueno, buenas noches, espero que se encuentre muy bien. Esta es la séptima sesión. Estamos hoy día con el tema de estrategias y comunicación y comunidad en el laboratorio de actividades Wikimedia. Entonces, más o menos vamos a tener, son los puntos que vamos a revisar. Los menciono, es sobre, pensaba un poco en contextualizar lo que son movimientos Wikimedia, el movimiento Wikimedia. No es necesariamente eso, pero digamos como estaba un poco como contextualizando las actividades. También hay un término que uso cuando hablamos de esos proyectos que es nombrar correctamente, porque creo que a veces uno se confunde con algunos términos justamente relacionados a las actividades Wikimedia. Vamos a ver también estrategias de comunicación, estrategias de comunidad. Vamos a revisar puntualmente un caso y también vamos a hablar sobre recomendaciones finales para el pitch final. Entonces ahora sí comenzamos. Hice una selección de imágenes, igual como vamos a pasarles el PPT van a poder ver estos enlaces para que digamos puedan ver las actividades que se han hecho, ¿no? Entonces cuando les pongo esos enlaces es para que vean los resultados, porque me interesa como que vean este después, digamos de una actividad finalizada, ¿no? Que recoge como sus objetivos, digamos, la cantidad de imágenes o ediciones que han realizado, ¿no? Ahí es interesante ver esos materiales luego. Entonces, cuando hablamos de actividades Wikimedia, estamos hablando de que las actividades que vayan a realizar ustedes o las actividades donde ustedes deseen incluir a las plataformas Wikimedia, lo que buscan es justamente documentar, ya sea desde lo visual, desde lo sonoro, desde la escritura, ¿no? Todas estas de alguna manera alimentan o contribuyen justamente a lo que es el conocimiento libre, digamos, ¿no? Porque, digamos, lo que hace el movimiento Wikimedia o dónde está enmarcado el movimiento Wikimedia es justamente en difundir la cultura libre, ¿no? Entonces, el conocimiento libre también habla del acceso, ¿no? De derechos, ¿no? De acceder libremente a la información de calidad y que se va construyendo de forma colectiva también. Entonces, las actividades que las personas realizan, digamos, pensando que, digamos, son sus proyectos, pues estas de alguna manera son memoria viva, memoria colectiva, que se va documentando dentro de una plataforma, ¿no? Como es Wikimedia. Entonces, siguiente punto. Pensaba, porque mucha gente que dice, oye, ¿cuál es la diferencia o por qué utilizar estas plataformas Wikimedia, digamos, ¿no? ¿Por qué usarlas? O sea, ¿cuál es lo interesante o por qué destacan? Entonces pensaba digamos, como un texto muy pequeño, que claro, estos proyectos destacan por la forma en que han sido construidas. Me refiero a las plataformas, ¿no? Wikipedia, Wikimedia Commons, por ejemplo, Wikipedia, no sé si se ha dicho en las sesiones, pero ya está a punto de cumplir 25 años, ¿no? Una plataforma que primero se crea de una manera algo, por ejemplo, antes de Wikipedia estaba Nupedia, ¿no? Es una plataforma muy similar, con una estructura totalmente distinta, pero era un poquito más cerrada. Entonces, cuando se crea Wikipedia, se hace con la intención de que cualquier persona puede editarla en cualquier momento. Entonces, eso es lo que, digamos, cuando hablamos de colaboración, eso es lo que transmite Wikipedia, ¿no? Entonces, la forma en que se han construido buscan justamente eso, difundir conocimiento, son de código abierto, entonces cualquier persona puede revisar, digamos, las estructuras, puede acceder, ver quién ha sido la última persona que lo ha editado, digamos, pensando en Wikipedia, ¿no? Y también que son colaborativas. Esa es la diferencia de, digamos, no sé, si pienso en otro proyecto que no necesariamente otras personas van a poder conocer, ¿no? Acá están pasando ya la persona, pues me quedé pegada viendo. Sí, a ver, después de esto, a ver qué viene. Allá. Entonces, pensando un poco en estas razones para, o digamos, ¿no? Digamos, ¿qué lo hace diferente de otros espacios? Pensaba en algunos motivos o razones y les ponía que, digamos, todo lo que se crea se publica justamente con licencias libres, ¿no? Eso es lo que, es la principal característica de esos proyectos es eso. Luego que cualquier persona puede usar, modificar y compartir los contenidos. Y también que no hay digamos, nadie es dueño de la información que crea en Wikipedia. Si bien hay páginas que a veces se restringen las ediciones, o sea, igual se pueden editar, ¿no? Va a depender, digamos, la cantidad de ediciones que uno tenga para poder entrar a ese tipo de páginas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son las comunidades quienes crean, cuidan y sostienen las páginas, digamos, ¿no? O digamos, la información que hay dentro de esas plataformas. Y también que ayude a las comunidades locales que tengan visibilidad a escala global.
Cuando digo global es porque, digamos, o sea, hay muchos editores a nivel de diversos países que editan. Por ejemplo, si alguien se pone a investigar en Wikipedia y va a la sección de... Hay una sección donde tú puedes ingresar a ver las ediciones que están dándose en ese momento. Y uno puede ingresar y también meterse a editar. Entonces, a eso voy con que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede editar o puede ingresar y ver la información que se está creando. También que pues Wikimedia no solo informa, sino también busca, digamos, creo que ahora se están también alentando y buscando que se sigan también preservando las lenguas y saberes y culturas dentro de Wikipedia, ¿no? No solamente, digamos, pensando en una actividad que se hizo en Villa El Salvador, ¿no? Cuando hacíamos un mapeo, este, claro, lo primero que salía de Villa El Salvador eran los monumentos, ¿no? Pero, digamos, Villa El Salvador no solamente son monumentos, ¿no? ¿Qué más hay? Entonces hay bastante actividades culturales, por ejemplo, en Villa El Salvador. Entonces también tiene una historia, hay una memoria histórica de ese lugar que también puede ser visibilizado dentro de esas plataformas. Allá, me quedé aquí. Y ahora pasamos al siguiente punto, que es nombrar correctamente. ¿Por qué utilizo ese término? Porque a mí me ha pasado que... A ver, pueden apagar sus micrófonos. ¿Qué hora son? Ah, ya, 7:19. Por ejemplo, a mí me ha pasado que siempre he escuchado que, por ejemplo, no sé, Carlos es coordinador de Wikipedia. Y es como, no, no es coordinador de Wikipedia. Porque, digamos, si yo, o sea, yo, por ejemplo, entiendo, porque cuando yo me acerqué, digamos, al todo este movimiento o al ecosistema de Wikimedia, al inicio era como un poco confuso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces también decimos Wikipedia para hablar de forma general de lo que es el movimiento, ¿no? Entonces acá tenía como algunas pautas, porque ustedes, si van a realizar una actividad, también se van a dirigir a personas, le van a hablar del movimiento de alguna manera. Entonces, si tenemos una confusión, esas personas con qué información se van a ir. Entonces, por eso también veo necesario como dentro de, como parte de las comunicaciones que se hacen de este movimiento, también como tener esa claridad, ¿no? De qué hablamos, de qué plataformas o proyectos estamos mencionando, ¿no? Entonces, cuando digo nombrar correctamente, estoy hablando que, por ejemplo, ¿qué proyectos van a utilizar? Si van a utilizar Wikipedia, es Wikipedia, pues, ¿no? Wikimedia Commons o Wikimedia Commons, también es válido decirlo, Wiktionario, por ejemplo, ¿no? También distinguir entre lo que es Wikimedia, del movimiento, de la fundación, de los proyectos, por ejemplo, WikiAcción es un proyecto y WikiAcción como proyecto es parte, sí, del movimiento Wikimedia, digamos, ¿no? Porque nosotros también lo que hacemos es dar a conocer y difundir el movimiento aquí en Perú, digamos, ¿no? A través de estos tres ejes temáticos, ¿no? Ecología, género y cultura. Entonces, no sé, por ejemplo, si alguien dice, no, Candy es parte de Wikimedia, o sea, sí, pero no de esa forma, ¿no? Entonces hay que, como por eso digo que tener mucho cuidado cuando compartimos, hablamos o mencionamos sobre esos proyectos, porque también es un poco confuso al inicio. Entonces yo entiendo totalmente, por eso digo que cada vez que he escuchado eso, digo, bueno, voy a tratar siempre en alguna exposición como mencionarlo, para compartirlo, porque creo que es necesario. Y también, por ejemplo, escucho mucho, ellos son de Wiki. Me pasa que hay una compañera que siempre dice ese término. Y digamos, lo dice en una actividad, digamos, donde sí, digamos, hay personas que tal vez sí entienden el término wiki, porque el término wiki justamente viene de plataformas colaborativas, ¿no? De edición colaborativa. Entonces, sí se puede entender, pero si voy a una actividad donde hay personas donde no conocen justamente qué es lo wiki o qué es Wikimedia, entonces ahí sí tengo que tener mucho cuidado y como decir de forma más, más clara o contextualizar mejor las palabras que voy a decir, ¿no? Y por eso acá en el texto menciona, ¿no? Implementar ciertas palabras o tecnicismos en base a nuestras comunidades o audiencias. Y también, pues, evitar confusiones que puedan desinformar o debilitar a las comunidades externas, ¿no? Por ejemplo, por eso menciono, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando las mencionamos. Y también que hay, pues, reconocer el potencial o reconocer este ecosistema Wikimedia que es muy amplio, ¿no? Que por eso siempre digo, es como al inicio es un poco confuso. Yo creo que muchas personas aquí al inicio se han confundido cuando hemos hablado del movimiento, la fundación, entonces, por eso digo, mejor lo comparto, dije, porque creo que es necesario. Y ahora sí vamos a pasar ya directo a estrategias de comunicación. Sí, bueno, igual, yo creo que igual también ustedes saben mucho, pero igual eso creo que es más como como refrescar conceptos y nada más, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar y sobre todo porque son actividades que el elemento que los diferencia es que están dentro de un movimiento, ¿no? Que es lo que es Wikimedia.
Entonces, cuando hablamos de las estrategias de comunicación, estamos más que todo hablando del alcance, ¿no? Es cómo buscamos poder llegar a nuevas personas, cómo darnos a conocer, ya sean nuestras actividades, nuestros proyectos, nuestras campañas. Entonces, algo que es fundamental es tener justamente la claridad de nuestros objetivos, ya sean principales, secundarios, también quiénes van a ser nuestro público objetivo, ¿no? Este, por ejemplo, nos ha pasado hace poco una actividad que fue una convocatoria abierta, pero cuando ya se dio la actividad, dijimos, no, debió ser una convocatoria más local, más enfocada, digamos, al barrio donde estábamos. Y pasa, ¿no? Pero a veces, ¿cómo hacer esa retroalimentación o cómo pensarlo, ¿no? Yo no creo que sea negativo, al contrario, darse cuenta sobre el camino que hay cosas que hay que ajustar. Por ejemplo, una compañera de Wikimedia Bolivia me decía eso, ¿no? Se celebra las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Porque son aprendizajes. Entonces, sí hay que tener como esa claridad de quién va a ser nuestro público objetivo, ¿no? Y lo vamos a seguir desarrollando. Y también eso nos va a ayudar a saber qué herramientas vamos a utilizar, ya sean medios, ya sean, digamos, no sé, espectros digitales, no digitales. Entonces, eso también para considerarlo. Entonces, en base a que, sí, pues, ¿no? Después de haber definido, digamos, o tener esa claridad de nuestros públicos, o perdón, de los objetivos, de las herramientas que vayamos a utilizar, pues sí, hay que darle bastante foco a quiénes son nuestra audiencia, porque digamos, si hacen una convocatoria abierta, entonces es como va a llegar mucha gente que pueda conocer como no. Entonces, eso también va a ayudarles a ustedes a definir, digamos, no sé, digamos, si es un público de universidad, entonces sí saben que son gente que, digamos, digital, o sea, se maneja con herramientas digitales, pero digamos, pónganle que, no sé, es una convocatoria abierta y llegue gente que, digamos, no, digamos, son adultos o adultos mayores. En ese caso, ¿cómo hacen cómo trabajarían esa brecha digital en su actividad? Porque tampoco la idea es si hay una persona dispuesta a participar, pero tal vez no sea como el público objetivo que esperaban, ¿cómo van a tener cómo van a trabajar? Entonces eso también hay que tener mucho en consideración, ¿no? Porque a mí, digamos, por ejemplo, volviendo a Villa El Salvador, nos pasó que justamente la convocatoria fue súper abierta y nosotros no pusimos límites, dijimos, bueno, pueden venir jóvenes, pueden venir personas adultas, y la dinámica para trabajar con personas adultas o adultas mayores, o sobre todo aquellas que tenían dificultades justamente para trabajar en Wikipedia, era que serían personas que serían acompañadas de una persona joven, justamente para que trabajen artículos de forma en parejas, ¿no? Entonces esa era una opción. Entonces también eso como que hay que contemplarlo. Entonces, a ver, ¿a quiénes queremos convocar? Por ejemplo, acá habíamos puesto ejemplos, ¿no? Si son, dependiendo, si son paseos fotográficos o son registros sonoros o si son editatones, por ejemplo, fotógrafos, activistas, wikimedistas, comunidad local, estudiantes, etc. Y en base a eso, pues también cuáles son sus intereses y sus motivaciones. Porque mucha gente también llega con muchas expectativas, ¿no? Y, por ejemplo, cada vez que hay una actividad, tal vez siempre es bueno preguntar, ¿no? ¿Cuáles son sus expectativas? Al menos yo en algunas actividades he visto que sí hay gente que pregunta, ¿no? Porque también es como el aprendizaje, digamos, cuál es el interés por el cual está yendo a nuestras actividades, ¿no? Luego, por ejemplo, ya pasando a los canales de difusión, eh, he considerado otros, pero digamos, si son los principales, digamos que conocemos son las redes, ¿no? Las redes sociales. Entonces pueden ser publicaciones bueno, ya saben, Facebook, Instagram, no sé qué otras redes manejen, pero digamos, esas son las que pueden considerar. Ay, ya están llegando. Y luego también pues tenemos como o sea, dependiendo aquí también esos canales, porque digamos, hay mucha gente que llega, digamos, a esas actividades y son personas que no pertenecen a un colectivo, no son de una organización, entonces no necesariamente tienen, por ejemplo, una página, ya sea en Facebook, en Instagram, entonces, en ese caso, ¿qué pasaría? Entonces, digamos, ahí, por eso cuando Carlos menciona que nos vean como una alianza, es porque, digamos, no sé si han visto nuestras redes sociales, pero, por ejemplo, el proyecto de WikiAule es un proyecto que está terminando, que es un proyecto que ha ganó un grant de la Fundación Wikimedia, pero digamos, él es Norberto Huesaquillo, ¿no? Y Norberto no pertenece a un colectivo, o sea, sí, pero a esta actividad postuló de forma individual. Entonces, él lo que nos propuso a nosotros fue trabajar en alianzas, ¿no? Él me dijo, ¿no? O nos dijo, yo voy a sacar tales contenidos y quiero que por favor salga en colaboración con Wikiacción.
Entonces dijimos bacán, él traía sus materiales o sus contenidos y nos ponía en colaboración. Entonces, esa es una forma también de, digamos, si alguien viene sin un colectivo, o sea, también es una forma o sea, de cómo emplear estas herramientas digitales, ¿no? Y también es importante, más allá de las redes sociales, que también, digamos, las plataformas Wikimedia justamente son esta comunicación para la comunidad Wikimedia. Entonces tenemos Wikipedia, tenemos Wikimedia Commons, pero ¿de qué forma se utilizan? Si alguien tiene una actividad, obviamente para la difusión va a generar un flyer, ¿no? Entonces, ¿cómo hago todo esto? Ah, ya, bueno, tengo que subir mi gráfica a Wikimedia Commons. Digamos, si es un espacio de donde voy a editar en Wikipedia, tengo que crear una página en Wikipedia, perdón, una página de encuentro. Y en la página de encuentro lo que hago es poner, no sé si comparto, de ahí le voy a pasar unas páginas. Por ejemplo, la página del Laboratorio de Actividades Wikimedia. Justamente es eso, es una página de encuentro, está el flyer, está la descripción, si hay una organización, ahí se pone quiénes participan. Entonces, de esa forma se utiliza, por ejemplo, las actividades Wikimedia. Por ejemplo, eh, otro tipo de cómo se puede usar las plataformas es como hay unos banners que se pueden hacer a través de códigos y es como invitar. Pero digamos, es cuando ya trabajas con una comunidad más amplia de editores, digamos, en Wikimedia. Por ejemplo, cuando hay concursos de fotografía, usualmente se invitan digamos, a editores, editoras a través de banners, ¿no? A través de sus páginas de discusión. Por ejemplo, si ustedes van a sus páginas de usuario, ya sea en Wikipedia, en Wikimedia Commons, está página de usuario y está discusión. Y en discusión ahí es como les ponen estos banners, ¿no? Pero es cuando, digamos, hay personas, digamos, si ustedes participan de algún concurso, ahí, digamos, cuando se hagan un poquito, si colaboran en esos concursos, a veces cuando hay nuevas convocatorias se les invita también de esa forma. Y bueno, los otros medios son medios de comunicación como, no sé, más medios ya sean locales. En Lima es un poco complicado, creo, los temas de trabajar con medios de comunicación, digamos. Yo creo que los que son más accesibles son los medios independientes, ¿no? Digamos, no sé, por ejemplo, hemos tenido hace poco una alianza con contranoticias.p, que es digamos, fue mucho más fácil de poder como dialogar, como generar contenidos con ellos, ¿no? Entonces, eso también, digamos, dependiendo de sus contactos, ¿no? Porque no siempre mandar correos o contactar es tan fácil, ¿no? Pero igual siempre es bueno considerar. Creo que más en regiones es un poco más accesible, o al menos por los proyectos que he visto. Entonces, digamos, justo hablando ya de regiones, pensaba en la comunicación situada, ¿no? Que es como, no todas las comunidades están en redes sociales, justamente, ¿no? Em, entonces hay que priorizar también esos otros canales, ¿no? Por ejemplo, ese es la actividad de fortaleciendo la memoria comunitaria, trazos sonoros, que fue en Pucallpa, creo que fue en Pucallpa. Sí, fue Pucallpa. Entonces, por ejemplo, ahí se trabajó a través de, como fue una comunidad, bueno, o sea, es la comunidad nativa, se trabajó bastante con megáfonos, con el perifoneo que está dentro de la comunidad. Entonces, la comunicación situada lo que habla es justamente es adaptarse a estos contextos, lenguajes y medios locales, ¿no? Lo que, digamos, es justamente poder como considerarlos, porque nos ha pasado, me acuerdo, una actividad eh, que justo mencionaba Carlos, que era la actividad sobre lengua cucama, que claro, lo digital y el formulario funcionaron. Entonces, cuando vimos que tenían una alianza con Radio Cámara, dijimos, bueno, entonces acá lo que hay que potenciar pues es a través de la radio. Entonces, es justamente eso, ¿no? O sea, también tener esa mirada flexible o no solamente pensar que lo digital nos va a ayudar, porque a veces lo digital, puedes poner un flyer, mucha gente le puede poner un like, pero tal vez la gente no asiste. Entonces, también eso pasa, ¿no? Y a Ubicación también le ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué más sigue? Entonces, por ejemplo, en esta comunicación comunitaria territorial, pues pensamos en eso, redes locales, comunitarias, digamos que están más ubicadas dentro de estos lugares, digamos, en esos territorios, los perifeneos, los altoparlantes, que también siempre no van a pasar de moda, como dicen, ¿no? O siempre van a ser siempre o sea, bueno, hasta ahora que nos ha pasado cuando hemos ido a lugares que no están en las ciudades, sino están más alejados, siguen y son muy importantes porque, o sea, es como si no se, si no se contemplan ese tipo de o sea, digamos, este tipo de medios, es bien difícil que la gente llegue a una actividad. Al menos viendo actividades o participando de varias actividades, nos ha pasado. Entonces hemos también tenido que recurrir justamente a megáfonos, elaboración de spots radiales, por ejemplo.
No hemos tenido los casos de hacer murales, pero sí hemos pegado afiches, carteles, ¿no? Y ahí voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, acá está este taller que les decía de tejiendo identidades. Entonces voy a poner, me avisan si escuchan el spot, ¿ya? Si tienes entre ¿Se escucha el audio? Sí. Sí, se escucha. Vamos a escuchar solamente el spot porque también se tuvo que construir un guión, digamos, ¿no? Si tienes entre 15 y 29 años de edad, te identificas como cucama o te interesa conocer sobre la lengua cucama cucamiria, te invitamos a participar en los talleres gratuitos, donde aprenderás sobre identidad cultural, registro sonoro y plataformas Wikimedia, que nos ayudarán a conservar la forma de pronunciar las palabras cucama. La actividad se realizará en el auditorio de Radio Cámara este sábado 28 y domingo 29 de septiembre, de 10 de la mañana a 3:30 de la tarde. Se cubrirá alimentación y apoyo para movilidad para quienes vivan lejos de la zona del taller. Puedes inscribirte en las instalaciones de Radio Camara o escribiendo al siguiente número de WhatsApp: 925-439-411. Esta actividad es organizada por Civics y Wikiacción Perú, con el apoyo de Radio Camara. Ya, entonces, por ejemplo, nosotros ya estábamos a punto de, ya estamos a unos días del cierre de la convocatoria y solamente habían unas cuantas personas inscritas. Entonces era como, ¿qué hacemos? Entonces justamente vimos, ya, la alianza es la Radio Cámara, entonces en este lugar que es un poco más alejado de la ciudad, va a funcionar. Entonces, y cuando preguntábamos cuál era la mejor manera de que se inscriban, era, tienen que ir a la radio y así va a llegar gente. Y efectivamente pasó eso. Entonces dijimos, bueno, entonces sí, hay que contemplar justamente, sobre todo en lugares que, no, digamos, no sé, si pienso en Lima, tal vez sí, no sé, me voy a un distrito que no esté, digamos, que no sea céntrico, tal vez sí podría funcionar si hay una radio, ¿no? O digamos, no sé, perifoneos de mercados podría funcionar. Pero, digamos, en este caso, para este proyecto de Tejiendo Identidades, nos ayudó un montón el poder utilizar la radio. Después en Trazos Sonoros, por ejemplo, que es este proyecto de que también Carlos les ha mencionado. No tengo justamente cuando están perifoneando, pero si van a la categoría, cuando ya puedan ver el PPT, van a ver que justamente el lugar, sí, pues es una comunidad que estaba alejada, entonces la misma comunidad sabía que el fuerte era el perifoneo. Entonces me acuerdo cuando hemos estado en la actividad, la actividad era sábado y domingo. Entonces la forma en que avisábamos a la comunidad era el perifoneo. Entonces era como perifonear, esperar media hora y llegaba la gente. Entonces sí, es totalmente efectivo, ¿no? Entonces creo que es necesario también como tener en cuenta esas herramientas. Y ya pasando, por ejemplo, a medios locales, por ejemplo, está, hay un proyecto que se llama WikiWilca, y ella es de Huancavelica, se llama Marta y es de Wiki Causari, y lo que hicieron fue entrevistarla a través de una radio local, pero digamos, solamente encontré el afiche porque era una radio en vivo, ¿no? Que es una radio FM. Y cuando hablábamos de los afiches, justamente está este proyecto, no sé si se ve, pero es del Museo Polivalente Elba Aranda de Sarango, que está ubicado en La Huaca, Paita, Piura, y era un taller de Wikimedia Commons, pero era como un taller de verano. Entonces, el público objetivo eran adolescentes. Entonces, la forma de llegar a ellos, aparte de WhatsApp, era como ir pegar afiches, ¿no? Entonces, sí, también eso nos ayudó mucho y también funcionó. Y es lo que, digamos, la gente del museo nos dijo eso. Nos tenemos que pegar afiches y las inscripciones son dentro del museo. Y sí, nos ayudó un montón también. Eh, He visto que dentro del documento que nos compartió Carlo, que era sobre la propuesta de actividad, están las actividades o el plan de actividades, ¿no? Que es el antes, durante y el después. Hasta aquí, ustedes han desarrollado ya esta parte, voy a dejar de compartir para revisar este documento. Acá, quiero revisar. ¿Dónde está? Allá que está. A ver, a ver. Ya, esta parte acá ustedes han podido ya resolver, la de actividades, que son previas, actividades de registro, actividades finales. Sí, no, creo que no. Ya. Les vuelvo a compartir. A ver, sí se ve. Ay, primero. No estaba compartiendo. Ya. Por ejemplo, acá he puesto algunas nada más.
pero digamos, este laboratorio lo que hace es un poco fusionar los formatos de actividades, ¿no? Pueden ser como paseos fotográficos, registros sonoros, actividades de edición como editatones, o pueden ser fusionadas. Entonces, digamos, he puesto como, digamos, como algunas pautas, pueden usarlas como no también. Entonces, para actividades antes del evento, lo que he puesto son como definir tipo de convocatorias, eso, si va a ser una convocatoria abierta, si es una convocatoria cerrada. Si es una convocatoria abierta, también van a utilizar un formulario de inscripción o un formulario de postulación. Si es un grupo cerrado, también tienen que pasar por un formulario de inscripción para, digamos, pedir datos, ¿no? ¿Qué más? Ya, también, si se van a hacer recordatorios, cada cuánto tiempo, si van a generar alianzas, si hay diseño de material. También es importante, ¿no? Para las convocatorias, diseños del material gráfico, también mapeos de contenidos en el caso que sean, no necesariamente para talleres de edición, sino también mapeo de contenidos para paseos fotográficos o paseos de registro sonoro. Ya, aún no dice Elizabeth Corso, ya. También la logística del mismo evento, ¿no? Por ejemplo, si fuera alguna salida de campo, también, digamos, si están considerando contratar una movilidad o, digamos, o, claro, eso, los planes de seguridad, digamos, como los que ha estado mencionando Carlos, también, si van a ser registros, ya sea del tipo visual, sonoro, también los equipos con los que cuentan, ¿no? Por ejemplo, cada vez que hay una actividad, al menos es de ubicación, siempre tratamos de hacer como un checklist, ¿no? O sea, qué cosas, el equipamiento, ¿no? Ya sean desde cámaras, si se va a grabar sonido, los pecheros, tarjetas, discos, quiénes van a llevar cámaras, quién va a llevar trípode, digamos, eso a nivel de registro, digamos, ¿no? Y también algo que consideramos o deberían considerar también son los planes de cobertura. Si bien está lo que van a registrar como parte de su actividad, el plan de cobertura es, digamos, para poder documentar su proceso. Nos ha pasado que en algunas actividades, algunas personas, digamos, en el espectro de talleres que son de registro sonoro, no han documentado tanto. Entonces, sí es necesario que documenten porque todo lo que se documenta nos ayuda a nosotros para, digamos, cuando se haga la difusión de sus proyectos, ¿no? Porque, digamos, con poco material es un poco difícil como visibilizar lo que se ha hecho, ¿no? Entonces sí pedimos que consideren eso también, sus registros, ¿no? Del proceso, ya sea como en el formato que tengan, ¿no? Ya sea de celular, de cámara, ya sea en horizontal, en vertical, todo registro suma. Y claro, eso, ¿no? El plan de registro también. Después, a nivel de durante el evento. Por ejemplo, también si es una actividad que implica un desplazamiento, eso también deberían considerar lo que es la movilización del equipo a la actividad, también la disponibilidad, por ejemplo, si es una actividad virtual, por ejemplo, había un taller o una actividad que era de microfinanciamiento, club de lectura y escritura con calle, que era por diversa cartonera, entonces, sus actividades en su mayoría fueron actividades virtuales y solo las actividades presenciales fueron la actividad de encuadernación, porque ese taller era escribir ciertos artículos en Wikipedia de algunas autoras. Se complementaba todo lo que habían escrito en Wikipedia, sus mapeos, sus investigaciones, se pasaban a un cuaderno, a un formato de encuadernación artesanal y luego había una presentación en una librería. Entonces las últimas actividades eran las presenciales. Después todos los talleres de edición fueron virtuales. Entonces también, si en el caso, volvemos al hecho que si alguien no dispone de un Zoom, por ejemplo, ¿no? Wikiacción es una alianza, por eso también Carlos lo ha mencionado mucho, ¿no? Que vean a nosotros como eso, ¿no? También compartimos el Zoom y todas estas cosas. Y también, ¿cómo va a ser su interacción con participantes? Digamos, los seguimientos, los acompañamientos que van a tener. Y, por ejemplo, ya sea una salida de campo, unos talleres de edición, sí es necesario que brinden refrigerios, porque la gente sin comida no va a escribir, no va a caminar, o al menos en las actividades que he visto siempre se les brinda un refrigerio, ¿no? Porque digamos, ¿por qué el refrigerio y por qué pongo énfasis? Porque, digamos, la gente va y, digamos, va de forma voluntaria, no se le está dando un pasaje. Entonces, digamos, la única, una forma de contribuir también a ese, digamos, a que está asistiendo a la actividad, pues se le retribuye también de esa forma, ¿no? Con, pues, eso, ¿no? Apoyando, digamos, con alimentación. Creo que es necesario. Al menos todas las actividades que he visto o que he podido acompañar, siempre se da un refrigerio. Eh, y también, a ver.
después del evento. Eh, po- Acá yo recomiendo bastante las encuestas de satisfacción, pero hay que hacer bastante como seguimiento para que la gente los termine, porque mucha gente me ha pasado que he mandado encuestas de satisfacción y tampoco las han completado. Pero es importante para los resultados. Entonces, digamos, si no lograron hacer una entrevista durante sus actividades, las encuestas de satisfacción van a ayudar a que puedas como tener insumos para los resultados, ya sea para una nota web, para generar un contenido para redes. Entonces, sí, yo recomiendo mucho las encuestas de satisfacción. También, por ejemplo, están las revisiones y la selección de material a subir a, digamos, en el caso que sean archivos digitales, ¿no? Tiene que haber una revisión, una selección de los materiales, porque, digamos, no sé, yo al menos digamos, trabajo más en Wikimedia Commons o utilizo más esta plataforma, soy muy cuidadosa con los registros. Digamos, si yo tengo que hacer una selección, digamos, no voy a, de todo, digamos, fue un evento, hice 100 fotos, no voy a subir las 100 fotos. Tengo que hacer una selección, no sé, entre 20, 30 fotos que me parezcan pertinentes, que hablen del proceso o, digamos, que hablen de momentos, ¿no? Entonces, es necesario esas selecciones cuando ni termina tu evento, pues enfocarse en eso. Y en el caso que sean temas de edición, también es como terminaron la editatón, entonces bueno, nos toca revisar los artículos, ¿no? Si están con las plantillas correctas, no sé si han puesto bien los enlaces, todo eso es una chamba que viene después de los eventos. Y bueno, están las subidas de archivos digitales a Wikimedia Commons en el caso que sean actividades de paseos o registros sonoros. Y también están las sistematizaciones de experiencias que les van a permitir justamente poder tener este material para sus resultados. Y pues está la creación de los contenidos de difusión. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario? Mm, mm. ¿No? ¿Sigo? Ya, no les veo, por eso tengo que preguntar. Bueno, ahora sí, durante el evento. Eh, por ejemplo, cuando escuchaba a Carlos cuando en algún momento ponía mucho énfasis en cuando se da la actividad y se hacen las ofrendas. Por ejemplo, pensando en cómo va a ser su programa, ¿no? Eso es como el programa de su actividad, por eso es el durante el evento, ¿no? Entonces lo hemos clasificado de esta forma. Apertura de la actividad, están los círculos de presentación, está bueno, realización de ofrendas. También, por ejemplo, está la mención de las políticas y espacios amigables. Por ejemplo, eh, en actividades que, claro, que son más horas, digamos, no sé, que sean de 2 o 3 horas, sí es necesario mencionarlas, porque algo que caracteriza al movimiento Wikimedia es justamente que estas políticas se construyen de forma consensuada, de forma colectiva, entonces las mencionamos para justamente tener espacios seguros y espacios, aparte seguros, cuidadosos, ¿no? Porque creo que mucha gente se siente cómoda cuando las mencionamos o sabe que va a ser un entorno donde no le va a pasar nada, ¿no? Creo que todas las personas cuando asisten a una actividad buscan tener una buena experiencia, ¿no? Entonces, por eso es necesario que también las mencionen. La política de espacios amigables, creo, si no se las ha pasado, sí les ha pasado, Carlos, creo. Entonces, es fácil, solamente es como leerlas, pero también ser conscientes de que tienen que tener un protocolo para actuar en caso pasara algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay alguien que está, no sé, acosando a alguien, entonces, ¿cuál es el primer protocolo, no? La queja va hacia ustedes primero, ¿no? Si esa persona está insistiendo o invadiendo, siendo muy invasiva, se le tiene que retirar el espacio, ¿no? Porque esto, digamos, la política de espacios amigables lo que hace es como poner una advertencia general, ¿no? O sea, ese espacio tiene estas reglas, ¿no? Entonces sí les recomiendo bastante. Luego, y también, digamos, dependiendo de la actividad, pues se tiene que hacer un recorrido, un reconocimiento del lugar, ¿no? Para saber, digamos, no sé, si es un espacio, un taller de edición, digamos, o una editatón, salidas de seguridad, si en caso hubiera un sismo, nunca se sabe. Luego tenemos lo que son las rutas y las temáticas, y entonces acá sí es necesario cuando estamos en una actividad, siempre hay que mencionar el nombre de la actividad, los objetivos, porque, no sé, hay gente que a veces llega y no sé, no sé, el tráfico, no sé, la gente a veces anda tan distraída que a veces sí es necesario hay que refrescar y de qué va la actividad, eso siempre. También las recomendaciones o indicaciones de la actividad, ya sea para documentar o editar, eso también es necesario. Y a nivel de metodologías,
están, pues, digamos, dependiendo cómo van a trabajar, ¿no? O sea, van a hacer trabajos en equipo, también tienen que tener los roles definidos, quiénes van a ser los que van a capacitar, quiénes van a ser las personas de apoyo, quiénes son los que hacen registro, también los materiales a revisar. En el caso de, por ejemplo, pienso en las personas que van a hacer editatones o talleres de edición, em, por ejemplo, tienen que tener, por ejemplo, sus mapeos, ¿no? Para hacer un taller de edición, necesariamente sí tienen que hacer un mapeo previo para saber qué se va a editar. Sin un mapeo previo es bien difícil, o sea, a no ser que estés con personas que ya editan y les pongan el tema, lo van a hacer, pero si son personas nuevas, hay que darles todo esos insumos necesarios para que puedan y para que no pregunten qué vamos a editar, porque digamos, cuando vamos a una actividad, entonces debemos como saber a qué vamos, ¿no? Hay que ya dar esos materiales. Y por ejemplo, si necesitan materiales educativos o materiales sobre, digamos, materiales de cómo subir imágenes a Commons o cómo crearse una cuenta en Wikipedia, digamos, hay materiales que podemos compartirles a ustedes para que ustedes también lo puedan utilizar. También hay algo que, por ejemplo, están los retos fotográficos o los retos de edición. Por ejemplo, cuando digo eso, me estoy refiriendo a, digamos, cuánto tiempo nos damos para terminar de editar o cuánto tiempo nos damos para terminar de subir tus fotos, ¿no? Por ejemplo, en talleres de edición a veces se da una semana más o dependiendo, se da a veces un mes. En el caso de que sean actividades que, por ejemplo, en campañas, ¿no? Las campañas de, por ejemplo, Wiki por los Derechos Humanos tiene una duración de 3 meses, por ejemplo, ¿no? Y en esos 3 meses todas las personas pueden editar según las temáticas que se plantea la campaña. Pero si estamos en un taller, por ejemplo, el curso de Justicia en Red, se dieron, después que acabaron, después de 3 días de taller, sí, pero fueron 3 días de jornada, se dieron una semana más para poder terminar sus ediciones. Entonces, en ese terminar de ediciones se van haciendo correcciones y digamos, porque digamos, al tener todos los artículos cerrados después de una semana nos permite justamente hacer los resultados, ¿no? Y también porque ustedes están dando indicadores, ¿no? ¿Cuántas ediciones van a hacer? ¿Cuántos artículos creados? ¿Cuántos artículos mejorados? En el caso de Wikimedia Commons, ¿cuántas imágenes van a subir? ¿Cuántas de esas imágenes también van a contribuir o van a alimentar artículos en Wikipedia? Eso también son indicadores. Entonces también deben de contemplarlos, ¿no? Cuando van a hacer sus actividades. Y también, claro, la revisión de mapeos y plan de registro. Ujú. A ver, ¿qué otra más? Y ya, durante el evento también es como bueno, ¿quiénes van a ayudarles a facilitar? Por ejemplo, muchas personas aquí son nuevas con las plataformas, ¿no? Hay algunas personas que ya vienen de procesos, que vienen de algunas editatones o de algunos paseos. Entonces, para aquellas personas que, digamos, son nuevas y no están tan familiarizadas, sí tendrían que tener como algún apoyo de alguien que ya sea de registro, de documentación o de edición. Es decir, es necesario, ¿no? Para que lo puedan tomar en cuenta. Sí, documentación y edición en plataformas Wikimedia y también es necesario los registros de la actividad. Porque si no se documenta es bien difícil, vuelvo a eso porque nos ha pasado. Sobre todo si sus equipos son reducidos. Por eso cuando Carlos mencionaba el equipo humano, es necesario diferenciar quién es el coordinador principal, digamos, y quiénes son las personas que van a estar de apoyo. Porque, digamos, si yo me concentro en desarrollar toda la actividad, no sé, vamos a hablar de un taller de paseo fotográfico. No sé, yo estoy dirigiendo, encargándome de la logística, va a ser muy probable que me olvide de documentar. Entonces, si delego a alguien para que pueda hacer el registro, voy a garantizar que el proceso, o sea, sí pueda tener insumos para hacer los resultados, o sea, para alimentar resultados, porque digamos, si es un paseo fotográfico, ustedes van a tener una categoría para subir las imágenes del paseo. Digamos, estoy registrando las lomas, sí, la loma de Amancáes en el Rímac. Entonces, voy a registrar, digamos, no sé, las plantas, en sí el ecosistema, pero digamos, ¿quién documenta justamente el proceso? Entonces hay que delegar justamente. Si no delegamos es bien difícil porque no siempre vamos a poder estar haciendo todo y porque si uno está sola es bien difícil, al menos yo creo, que no vamos a prestarle mucha atención, ¿no? Entonces sí tengan siempre una persona de apoyo que les pueda dar ese respaldo en el sentido del registro. ¿Hasta aquí alguna pregunta para pasar a otro punto? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro por aquí. Ya, bacán. Entonces,
Ya, entonces después del evento, ¿qué viene después del evento? Nuevamente volvemos con el tema de se entregan las encuestas de satisfacción, ya sean impresas, ya sean virtuales. También vienen lo que son las subidas de archivos digitales. Cuando digo archivos digitales estoy hablando de ya sea videos o ya sea sonido o ya sea fotos. Bueno, a Wikimedia Commons o en el caso que sean talleres de edición o temas relacionados a solo Wikipedia, pues la revisión de los artículos. También están la creación, eso, ¿no? La creación o mejora de artículos en Wikipedia. Y en el caso de, también, tanto en Wikipedia como en Wikimedia Commons son las categorías. Entonces, digamos, si alguien editó y le faltó agregar una, ya, José Francisco está alzando la mano. Sí, una consulta volviendo un poco sobre el tema de los editatones. Ya. Eh, Quería saber, porque, o sea, lo que por ejemplo yo estoy planeando es un paseo fotográfico, pero es sobre un tema que no existe. Entonces, según me comentaban, sí o sí se tiene que incluir este proceso también. Más o menos, ¿cuántas personas debería considerar para ello? Porque la verdad originalmente lo tenía pensado como que seamos un grupito pequeño de los que hayamos ido. Ujú, Como comenté, lo trabajaría eso con una organización, una ONG que es SOA, y pensaba que ellos, junto conmigo, creemos las entradas y los demás invitados que asistan al paseo fotográfico, pues suban sus fotografías, ¿no? Que igual tampoco sé si serían tantas entradas porque lo divido en humedales de Chincha, el humedal específico, el tema de los artesanos que trabajan con la totora en la zona, por ahí de repente hay otro humedal también importante, los problemas ambientales que están sufriendo estos, pero o sea, sí, no sabría cómo ujú, manejar ahí el tema del editatón. E incluso como es en Chincha y pensamos tener algunas personas de Lima, ujú. trabajar también con la comunidad de allá, pero algunas personas de Lima, entonces no sé si sería más conveniente realizarlo allá, realizarlo regresando, ¿no? Entonces eso más o menos quería saber si me puedes ayudar. Sí, claro, mira, cuando hablamos de Editatón, el Editatón es un formato que ocupa más de 6 horas. Es una jornada extensa y es casi o un día o un mes, digamos, completo. O sea, en el sentido, te comento de los formatos que conocemos. Entonces, cuando hay talleres de edición, los talleres de edición son mucho más pequeños y pueden dividirse, digamos, en sesiones virtuales o híbridas, digamos, ¿no? Entonces, si tú tienes un grupo de personas fijo con el que vas a hacer registro y esas personas también pueden editar, o sea, no importa el número, ¿no? Porque puedes trabajar artículos, ya sea de forma individual o en pareja, tampoco hay problema. Entonces, podrían dividirse, digamos, no sé, pienso que sean 4 o 5 personas que se encarguen de generar los artículos. Entonces, pueden hacer trabajos como, pueden dividirlos hasta en 3 sesiones. Porque, digamos, no sé cuánta información hay sobre los humedales. Entonces, tienes que primero hacer un mapeo, luego del mapeo y, digamos, revisión de fuentes ya pasan, digamos, justamente a escribir. Pero, digamos, si son personas que no conocen como el formato wiki, digamos, o el formato en Wikipedia, entonces tienes que darle una capacitación de introducción, ¿no? Digamos, como eso, ¿no? Digamos, no hemos visto, sí hemos visto Wikipedia. Claro, el día que estuvieron un sábado, estuvieron con Abel y Cristel, estuvieron, creo, haciendo mejoras de artículos. Entonces, digamos, o sea, es un proceso, no es un procedimiento. Entonces, eso, mapeo, talleres de introducción y ya luego pasar a escribir. Entonces, pueden ser como 3 sesiones, no sé, pueden ser virtuales. eh, o sea, si es muy difícil que la gente se traslade, o sea, podría ser bien híbrido, o sea, como, o perdón, virtual nada más, no, porque también pensando en el monto no es mucho, entonces no da como para que hagan tantas actividades, ¿no? Entonces piensa en cosas muy puntuales, no sé, si es el paseo, o sea, tener el registro previo va a ayudar a que esto alimente los artículos que van a crear con las imágenes que ya están en COMS, ¿no? Entonces, eso es lo que podrías hacer. Yo no veo tanto problema con el número de personas, pero sí como diferenciar el formato. En tu caso tendrías que hacer tal vez más un talleres de edición más que un editatón, porque el editatón se entiende como una jornada extensa. Si en caso es una jornada extensa, que es casi todo, digamos, sí, pues no más de 6 horas, también es válido, ¿no? Pero es, digamos, una fecha, pero teniendo en cuenta que vas a tener un plazo para que se levanten, digamos, y estén listos los artículos, ¿no? Una semana y media, 2 semanas a lo mucho. Eso, no sé si logré responder tu pregunta. Sí, la verdad me es de mucha ayuda, gracias. Bacán.
Entonces, ya para ir cerrando esta parte, creación, mejora de artículos y digamos, todo lo que después de tener nuestros registros en, digamos, pensando nuevamente, ¿no? Si es un paseo, ya sea fotográfico, de registro sonoro, todo lo que se suba a Wikimedia Commons se categoriza, se ponen descripciones. Si son talleres de, digamos, talleres de edición también o sea, se ponen las categorías, se revisan que todo esté bien. Todo esto va a subir o va a sumar a que eh, también si es consecuente con sus indicadores que han planteado en su actividad. Kimi, ¿tienes una pregunta? Hola, Kimi. sí, ¿qué tal, Candy? Sí, tenía una duda. Mira, más que nada está relacionado al tema de si es que es posible que para, digamos, las personas de mi equipo yo considere a con quienes yo voy a realizar la alianza. Si es que no hay inconveniente con eso, porque, o sea, en sí la propuesta es mía, pero en mi caso, por ejemplo, como la propuesta es trabajar con la Universidad Científica del Sur en una primera etapa, que es Ujú, justamente la idea para esta propuesta piloto, que es registrar la parte de investigaciones científicas de mujeres peruanas, ¿no? En todo lo referente a medio ambiente. Estaba ujú, pensando justamente en trabajar con Científica Divulga, que es justamente a donde yo también pertenezco. Y ujú. ahí hay un equipo interesante que justamente está bastante alineado con esta parte de comunicaciones. Yo quería saber si es que no hay inconveniente con que yo los incorpore a ellos como parte del equipo humano, o tiene que ser gente, digamos, que no esté relacionada a la alianza con la que que pienso ejecutar. Ah, ya. No, no habría problema porque, digamos, si son, o sea, es como la alianza también está permitiéndote que sean estas personas que también van a editar. Me Ujú, parece súper válido. No, no, no habría problema, al contrario, ¿no? Porque, digamos, a nosotros también nos ha pasado que en algunas alianzas las personas también editan, digamos, ¿no? Por ejemplo, en ese curso de Justicia en Red, por ejemplo, parte de la alianza eran que, creo que eran las integrantes de Flora, que creo que eran sus dos comunicadoras, que pudieran también participar del taller. Entonces eso es bacán, porque digamos, la alianza, o sea, es como, esta alianza va tomando un compromiso distinto, ¿no? Porque no solamente creen el evento, sino que también creen la plataforma, ¿no? Entonces al creer en la plataforma entienden la utilidad. Entonces sí, es totalmente válido el apoyo y si las personas de tu alianza quieren involucrarse en la actividad, mejor aún. Entonces sí, súper bien. Me parece muy buen punto ese. Ah, ya, Ujú. perfecto. Igual también iba dirigido a involucrarlas como equipo humano en el sentido, por ejemplo, de el registro fotográfico y esa parte de acompañamiento. No habría problema entonces. No, no hay problema. Al contrario, sí, igual, porque algo que, volviendo, tal vez ese punto es importante. Por ejemplo, el compromiso de la gente, ¿no? Y ahora vamos al siguiente punto. Ahora sí, paso al siguiente punto. Entonces, ya para terminar, también es necesario que entreguen constancia. Si en caso necesitan, igual desde ubicación lo podemos hacer, podemos apoyarles, así que no hay problema. Sí. Y también los espacios de socialización. ¿Cómo van a socializar ustedes sus actividades? ¿Van a hacer una actividad virtual? ¿Van a hacer una actividad presencial? ¿Una actividad híbrida? Eso también, porque, digamos, hasta ahora hemos tenido los formatos de resultados, hemos tenido actividades virtuales, hemos tenido conversatorios, por ejemplo, en Junín. ¿Y qué más? Por ejemplo, videos institucionales. O sea, hay formas, digamos, ¿no? Entonces, todos los tipos de formatos son interesantes, son válidos, pero también es como para, digamos, eso, ¿no? En base a las alianzas también es cómo se pueden dar a conocer esas actividades. Si no tienen alianzas, no hay problema, porque igual, digamos, se pueden hacer de forma virtual, está, digamos, también Wikiacción, que de alguna manera también nos podemos ayudar. Entonces, los formatos acá también varían, así que no hay problema. Entonces, ya para pasar al siguiente punto, justamente las estrategias de comunidad, y era un poco volviendo al tema del compromiso. Las personas con las que vayan a trabajar, porque también nos ha pasado que, digamos, mucha gente, o en algunos paseos, o en algunas actividades, digamos, va gente, toman las fotos y cuando llega la hora de la subitón de imágenes, ponle, porque me pasó con una subitón de imagen, no todas las personas fueron. Entonces, digamos, porque hay un indicador, ¿no? Digamos, no sé, alguien se planteó 100 fotos a Wikimedia Commons y digamos, de las 10 personas que iban, o sea, las 10 personas cada uno iba a subir 10 fotos, pero al final a la subitón de imágenes, ponle, van 5. Entonces, ¿cómo se cubre esa diferencia en sus indicadores? Entonces, yo sí les recomiendo que las personas con las que vayan a trabajar
eh, o sea, si las conocen, a buena hora, pero si son personas que vienen por convocatoria abierta, como que también tengan mucho ojo para saber si esas personas van a poder cumplir y van a poder liberar sus imágenes, sus archivos, sus ediciones, porque termina perjudicándoles, ¿no? Si en caso tienen una meta alta, digamos, ¿no? Entonces ahí sí tengan como mucho ojo con las personas con las que van a trabajar, porque no siempre todas se comprometen o no todas creen en la plataforma, ¿no? Por eso cuando mencionaba al inicio, cómo nombrar o nombrar correctamente, porque a veces hay confusiones, ¿no? Cuando alguien dice licencias libres, tal vez hay como ciertas como distancias, ¿no? Dicen, no, yo no creo en esto, no me gusta, no sé, pueden pasar muchas cosas. Entonces ahí sí les soy sincera porque he visto gente que ha participado en la actividad y al final no quería liberar imágenes, ¿no? O de las imágenes que tomó, solamente liberó una y pone las demás para sus redes sociales, ¿no? Y las redes sociales son redes privativas, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si yo no tengo la cuenta de esa persona, yo no sé qué ha publicado, o no sé cómo, a eso voy, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ahí, José, dime. Sí, una consulta más, justamente sobre ese punto, ¿habría alguna forma o sería válido tal vez pedir el consentimiento desde la convocatoria? O sea, tal vez crear un formulario, en este formulario decirle a la persona, ¿estás de acuerdo con que se suban todas las imágenes que recabes durante el paseo fotográfico? Y lo que incluso pensaba es realizar un respaldo durante el momento en el que regresemos, por ejemplo, del paseo, finalizando el paseo, para poder igual garantizar que tengo todas las fotos, aunque la persona después ya no llegue a la subitón de imágenes o lo que sea, ya tenga yo su autorización y sus fotos, ¿sería válido? O sea, sí, pero igual no podemos obligar a que la gente nos dé todas sus fotos, eso sí. Pero, o sea, sí, por Ujú. ejemplo, algo que, por ejemplo, no sé si en este formulario para el laboratorio de actividades Wikimedia se puso, pero en algunos formularios sí, me acuerdo que poníamos sobre si conocen las plataformas Wikimedia, si, digamos, las plataformas Wikimedia usan licencias libres. ¿Estás de acuerdo con liberar archivos? Entonces, sí es necesario como darle ese contexto a la gente, sobre todo cuando son temas de archivos digitales, ¿no? Entonces ahí sí podemos como poner de antesala en los formularios o digamos, si hay capacitaciones previas, sí es necesario justamente eso, mencionar como eso, ¿no? Este ecosistema, el uso de licencias libres, para que la gente sepa, porque yo creo que si trabajamos con fotógrafos, y no todos los fotógrafos realmente liberan imágenes, con sinceridad, porque nos ha pasado. Y también porque yo creo que este tema de los derechos, el autor, como que cala mucho a veces en algunas personas, y entonces es bien difícil que a veces libere. Entonces también por eso menciono cuando, si, con las personas que vayan a trabajar, a colaborar en esas actividades, pues mencionarles previamente de qué trata, de qué va. Sí podemos utilizar los formularios como mencionando, ¿no? Si estás de acuerdo en liberar tus imágenes, sí, no. Si te dicen no, obviamente pues no las vamos a seleccionar, ¿no? Porque ya entonces sabes que hay un impedimento ahí y eso te va a afectar. Entonces, más que pedirle como que nos obliguen a dar todo su contenido, tal vez como sí ponerle de antesala eso, ¿no? Anunciarles, ¿no? Trabajamos con ese tipo de licencias, entonces también son válidos los backup para, tal vez como para que tengas ese material. Pero digamos, sí, pues las fotos quien tomó la foto la debe subir, ¿no? Eso se recomienda. Entonces, igual pueden poner metas como más reales, ¿no? Digamos, no sé, ponle 10 fotos por persona, o 5 o 10, dependiendo, ¿no? Porque si superas esa meta, pues a buena hora, pero si sabes que recién estás trabajando y, digamos, con esas plataformas y no sabes cuál va a ser la llegada, entonces sí, tengan metas como un poco más pequeñas, tal vez, digo, ¿no? En el sentido de que no sabes con quién vas a trabajar si es una convocatoria abierta. Eso. Entonces, ¿hasta ahí todo bien, José? Sí, ¿Respondí a tu pregunta? muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de estrategias de comunidad, suena feo, ¿no? Estrategia de comunidad. Pero, o sea, habla más de la retención, digamos, por ejemplo, pensando en el laboratorio de actividades Wikimedia, ¿no? La convocatoria fue dirigida para 20 personas y hoy estamos como 13, 14 personas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que la gente siga enganchada, siga aquí? O digamos, en el caso de ustedes, que son también personas que ahora van a hacer actividades y van a involucrar plataformas Wikimedia, ¿cómo van a acercarse a esas personas o que, digamos, sean más constantes también, ¿no? Porque no necesariamente, por ejemplo, recuerdo un proyecto que mencionaba nuevas usuarias, no, pero ¿cómo era el término? Mencionaba que esas personas nuevas iban a ser ahora wikimedistas. Y entonces, claro, si bien una persona al subir un material a, a Wikimedia Commons,
no necesariamente, o sea, claro, ya está haciendo uso de la plataforma, pero se le dice wikipedista, si le dice wikimedista, aquella persona que tiene una frecuencia, una constancia. Entonces, recuerdo que en sus objetivos o parte de sus indicadores, esta persona decía así, ¿no? Que va a formar futuras wikimedistas. Entonces, y yo revisaba el material y decía, no, pues las chicas ya no, después de subir sus materiales, ya no volvieron a subir más material. Entonces también es eso, ¿no? Tal vez ustedes sean personas que llegan a este laboratorio y tal vez ya después de ahí ya no vuelvan a colaborar nunca más. Puede que pase, puede que no. Pero también algo que, digamos, si bien yo, digamos, yo, Candy, de forma personal, trabajo, digamos, con Wikiacción, yo tengo mis horas de voluntaria o mis horas que, o digamos, mis proyectos personales que libero también en COMS, ¿no? Que ya es muy, digamos, fuera de mis horas de trabajo, digamos, ¿no? Entonces también es eso, porque lo que busca el movimiento es eso, que sean las personas que creen, digamos, que las personas crean en la plataforma, que las utilicen, ¿no? Pero porque, no sé, tal vez hay gente que pueda decir, ah, me interesa por el proyecto, ¿no? O por esa actividad, pero después ya de ahí tal vez ya no vaya a contribuir nada más. Entonces, ¿cómo hacemos que las personas creen o sobre todo usen o se mantengan en estos espacios? Entonces, una forma, o al menos desde los proyectos que he podido acompañar, digamos, lo ponía así, ¿no? Como en ideas, ¿no? Formación y acompañamiento es algo importante dentro de esas plataformas o dentro de este tipo de actividades, porque, digamos, lo que siempre he percibido es que al inicio no se entiende el ecosistema Wikimedia. Y está bien, ¿no? Porque creo que son muchas cosas, es mucha información desde el inicio. Algo que también es importante es la creación de un espacio inclusivo y seguro. Por eso hablamos de las políticas de espacios amigables, digamos, por eso Carlos hace énfasis en generar ofrendas, porque, digamos, o sea, bueno, también se cree, creemos en esto, ¿no? Por eso también las consideramos. Pero también es importante, o al menos en algún momento, en alguna actividad, recuerdo que una chica me dijo, oye, o sea, me gusta estas actividades porque me siento segura. Y nadie me había dicho en una actividad, en otros trabajos, algo así. Y entonces dije, oye, qué bacán porque no solo es el equipo humano que se encarga justamente de cuidar esas actividades, pero es totalmente gratificante que alguien me diga eso, porque entonces es como, oye, entonces sí estamos como teniendo mucho cuidado para hacer las actividades y sobre todo que la gente se sienta segura en un espacio. Porque, o sea, no sé, yo he ido a espacios y digo, bueno, sí, algunos lugares me generan como, sí me quiero quedar y otros no. Entonces, esos ambientes se van creando, ¿no? Entonces, me parece muy interesante como también tenerlo en colación o tenerlos muy presentes cuando también ustedes hagan sus actividades. Otra cosa más, por ejemplo, son la co-creación de contenidos, ya sean contenidos en la web, ya sean contenidos para redes. Creo que es muy importante porque, digamos, al menos desde los proyectos que me toca acompañar y cuando hacemos las notas web para dar los resultados, o sea, si bien yo estructuro algunas cosas, yo las comparto para tener esa retroalimentación, pero para que también la gente que participa y hace sus propios proyectos, o sea, se ve involucrada, ¿no? Entonces, eso también es parte de cómo estamos trabajando y haciendo comunidad. También los diseños participativos, pueden ser las metodologías, pueden ser sí, más que todo tal vez las metodologías, ¿no? Pienso cuando hablo de diseños participativos. También la construcción de redes y alianzas. Por ejemplo, no sé, Kimi nos menciona que, por ejemplo, ¿no? Sus alianzas también van a ser parte de su equipo humano. Entonces eso es bacán porque entonces va un poco más allá de ser una simple alianza, ¿no? Entonces porque digamos, las comunidades que son tejidos, son redes, ¿no? Entonces se va construyendo de forma colectiva estos espacios. También hay que reconocer y celebrar, pero no solamente se celebra como lo que mencionaba al inicio, ¿no? Las cosas que han salido bien, sino aquellas cosas que han fallado, hay algunas cosas que no han salido bien, también se deben celebrar o también hay que reconocerlas, ¿no? Como parte del aprendizaje, ¿no? Creo que algo que, o al menos, no sé, cuando estoy en esos espacios, como de espacios de, digamos, propiamente Wikiacción, ¿no? Siento que estamos teniendo o al menos yo creo que hay bastante flexibilidad para poder como trabajar, digamos, o cómo acompañamos los proyectos, ¿no? Teniendo bastante apertura. Por ejemplo, el proyecto de Diversa Cartonera, que es ese proyecto de club de lectura y escritura con calle, recuerdo que ella quería hacer 8 sesiones virtuales y yo le decía, ¿tú crees que tu público va a asistir a las 8 sesiones virtuales? Y no con intención de decirle, oye, está mal, no, al contrario, sino yo me preocupé, porque le dije, oye, el presupuesto no es muy alto, era en ese momento $500, claro, ¿no? Entonces le digo, no te va a dar para sostener una actividad de tanto tiempo y la intención es que la actividad que vayas a hacer también la disfrutes, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que sus actividades que vayan a hacer también sea un proceso para ustedes, pero sea un proceso que lo disfruten, no que sea un proceso agobiante porque
Si no te gusta tu proyecto, no lo vas a llevar a cabo, no lo vas a hacer bien. Entonces yo creo que hay que considerar mucho eso, ¿no? La flexibilidad y disfrutar del proceso. Y también que es necesario documentar y compartir experiencias que estas puedan inspirar a otras comunidades. Hasta aquí son las estrategias de comunidad y lo que viene es una revisión de casos o una revisión de un caso. ¿Hasta aquí tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿No? Todo claro, ya. Entonces vamos a revisar. Ah, ya, Claudia. Claudia. Hola. Sí, hola Candy. Buenas noches a todos, todas, todes. Yo tenía una consulta, quería esperar como este momento para hacerla, pensando un poco en los temas de hoy. Yo me pongo a pensar que el trabajo con estos temas vinculados justo a género, y a muchos temas culturales también, sobre todo quizá vinculados a lo identitario, siempre, siempre encuentran un lugar también como siempre tocan como susceptibilidades, muchas sensibilidades, ¿no? Ujú. eh, Cuando se intersectan entre sí. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces con muchas colegas compañeras, compañeros, que a pesar de que nosotras teníamos un protocolo más o menos hecho, ¿no? Porque siempre hay cosas que se desbordan, no, no sabíamos muchas veces cómo contener cosas que justo las susceptibilidades y sensibilidades y vulnerabilidades de cada persona o grupo iban saliendo, ¿no? Entonces, eso nos ha pasado mucho, por ejemplo, en la devolución de cortometrajes o de audiovisuales, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, no sé si quizás sirva como ejemplo, nosotras queremos hacer digamos, este registro de los saberes culinarios en esta olla común de San Juan de Lurigancho, pero también queremos hacer todo un registro del proceso audiovisual, ¿no? Entonces nos parece pertinente que podamos hacer la devolución y el compartir de todo lo que se ha trabajado con el asentamiento humano, pero seguro que al darle este corte también como muy como emocional, muy con muchas de estas cosas que seguro van a tocar cosas particulares, pues ahí me preguntaba si es que a ustedes les habían pasado, o más o menos qué elementos y características consideraban al momento de tratar de contener situaciones de ese tipo, ¿no? Tanto para estas situaciones en las que encontramos esas sensibilidades, como también para saber que podrían también haber algunas personas pues que no coincidan con, digamos, la narrativa o el discurso que se tenga, por ejemplo, sobre género, que sabemos que puede haber, ¿no? Eso, gracias. Ya, justo me has hecho recordar creo que fueron los talleres de En tu nombre. Justo fueron los talleres, eran talleres, fue el año pasado. Al menos en Lima trabajaron con Mujer Dispara, que fue una alianza. Entonces recuerdo que una de las compañeras, que es Kelly Pariona, nos mencionaba, ¿no? Que era difícil, ¿no? Trabajar temas de artículos sobre violencia de género, ¿no? Porque era revisión de casos, ver noticias. Entonces ella terminaba muy cargada. Entonces lo que ella creo que va, no sé si estoy recordando bien, pero mencionaba que ella lo que hacía era, claro, como después de la actividad, con las personas con las que estaban, digamos, en la organización, digamos, este, hablaban, ¿no? Como trataban de tener ese espacio para desfogar alivianar la carga, ¿no? Porque también, claro, o sea, dependiendo del tipo de actividad o las emociones o fibras que vayan tocando, pues en sentido emocional, creo que se pueden generar como esos espacios más de círculos, tal vez de palabras, ¿no? Como cómo nos sentimos, cómo nos vamos. Creo que fue una actividad también hicimos eso. Tal vez Mila por ahí, Mila, por ejemplo, sé que ha tenido espacios, también estuviste en tu nombre, creo, ¿no, Mila? Tal vez si por ahí tienes algún consejo, también sería bacán escucharlo. Sí, también pude como colaborar un poco y pensaba, o lo que yo les podría compartir, lo que me resonó en ese momento es la necesidad de trabajar desde el cuerpo. Entonces se incluyó también en ese proceso
espacios para el guiado de ejercicios, movimientos, que se podía juntar desde ambas cosas. Una era el tema, que sí era como fuerte y te queda cargado y moviliza mucho, como dicen. Y aprovechar también para el tema de la edición, que es estar en la computadora como mucho tiempo. Entonces contribuía a un bienestar desde una idea integral, integrar actividades de movimiento, contar con alguien que también pueda ayudar a movilizarlo desde allí. Y sí, siempre, como coincido contigo, Candy, tener un espacio en donde esa experiencia pueda aterrizar en palabra y de esas dos maneras, como que sea un poco más integrado, que no solo pase por la cognición, por lo reflexivo, sino que lo pueda movilizar desde tu cuerpo. Gracias, Mila. Entonces sí, la palabra, el movimiento, pues sí, implica mucho para como eso, liberarse, ¿no? Porque igual temas de género, como digo, dependiendo del tema que se aborde, pues a veces son muy cargados. Entonces sí, necesitamos como también de la colectividad para cuidarnos, ¿no? Entonces sí, si en el caso que vayan a utilizar eh, algún tipo de temas así, por ejemplo, también podemos recurrir a Mila para que también, no sé, como alguna recomendación también, porque sé que está trabajando temas muy bonitos e interesantes. Entonces, también pensar como que dentro de los que estamos acá, las que estamos acá podamos también acompañarnos, ¿no? Entonces, cualquier cosita, igual por interno nos podemos escribir. Entonces, para ya ir cerrando, gracias a ti, Claudia, por tu intervención. Ya nos quedan 4 minutos. Entonces, solamente acá vamos a revisar muy rápidamente elegí justo un solo proyecto nada más. A ver, ¿dónde está? Proyecto. Ya, vamos acá. Eh, este proyecto lo escogí porque o sea, no solamente porque estuvo bien estructurado, sino que el paseo en sí me pareció o sea, fue muy ordenado la forma en que lo trabajó. Este es el proyecto de Árboles Patrimoniales de Guillermo Carlos. Actividades, por ejemplo, cuando él hace el diseño de sus actividades antes, durante y después. Por ejemplo, no sé, voy a preguntarle a Carlos si podemos compartir ese proyecto, cosas que si se comparte, se los puedo pasar por el WhatsApp. Y si no, bueno, le hago captura, puedes hacer la captura del video. Entonces está, por ejemplo, en actividades previas, los diseños de la campaña, el diseño de material gráfico, por ejemplo, la selección de participantes en base a la ficha de postulación. Él hizo una ficha de postulación porque fue una convocatoria abierta. También revisión de la encuesta pública, porque él justo recuerdo que él primero se creó un Instagram, no, perdón, una página en Facebook y ya luego hizo claro, primero en su página en Facebook hizo una encuesta abierta para que la gente pudiera como responder. Y en base a eso, como le sirvió como un mapeo, porque ellos iban a hacer una ruta para poder registrar los árboles como más longevos que hay en Huancayo. Y en base a eso, en base a este mapeo, esta encuesta, digamos que él hace de forma abierta, él traza su ruta, ¿no? Porque identifica árboles, ¿no? Entonces fue muy interesante la forma en que lo trabajó. Ya, luego, ¿dónde está selección de participantes? Revisión de la encuesta pública. Acá, por ejemplo, priorización de árboles y definición de rutas, organización y realización de conversatorio. Em, También él tuvo unos talleres virtuales previos, que eran unos talleres de capacitación. Un taller sobre fotografía, un taller sobre algo con el tema de árboles y otro tema más técnico. No recuerdo ahorita el nombre, pero están en nuestro canal de YouTube, igual se lo voy a compartir para que lo puedan revisar. También está la literatura complementaria, porque él también trabaja temas muy técnicos, ¿no? Entonces, por eso me imagino lo puso. Reuniones para realizar el seminario de capacitación virtual, lo que les decía, logística para las salidas de campo, trámites de autorizaciones, permisos, movilidad, seguridad, alimentación. Esas son las actividades previas. O sea, solamente este es un ejemplo, digamos, que pueden considerar, ¿no? Igual como les digo, sus actividades pueden ser fusionadas, pueden ser ya sea de registro, de visuales, de edición, no hay problema. Pero solamente es como para tener un ejemplo muy aterrizado. Las actividades durante la salida, por ejemplo, hay movilización del equipo según las rutas establecidas, el paseo fotográfico según sus rutas definidas, digamos, acá establece las fechas, 21 y 22 de octubre, eso fue en el 2023. Después su segundo seminario de capacitación virtual, también la subida de imágenes a Wikimedia Commons y estaba la fecha. Después su bitón de imágenes, acá está, incluyendo la documentación de la actividad. Actividades finales están acá. Revisión del material de imágenes y subidas a cons. Él, por ejemplo, habla de la descripción y la categorización, ¿no? Porque, digamos, en el caso de él, como eran árboles, sí estaba utilizando términos técnicos, digamos, ¿no? Como los nombres,
de las especies, ahí sí me agarraron. Yo sí no sabía como no sé, el árbol de pino, el nombre científico, yo sí no sabía, yo solamente árbol de pino, por ejemplo, yo ponía. Pero después lo que hizo Guillermo fue como hacer una revisión de todos los registros y añadir esas descripciones en COMS, por ejemplo, ¿no? O sea, imagen por imagen fue. Después está la sistematización de la experiencia, preparación del material de difusión como video, nota web, infografía. Ellos hicieron una infografía en base a los árboles, fue bien interesante. Dentro del PPT he puesto el enlace de la nota, no, no está la nota, está la nota web, no recuerdo, pero igual se los voy a compartir para que lo tengan. Y también la difusión de la campaña en redes y evento presencial. Y otro punto que quería enseñarles de este proyecto, lo voy a resaltar en amarillo. Por ejemplo, sus estrategias de comunicación. Él hizo así como todo un cuadrito. Creo que también ustedes tienen el mismo cuadro. Actividad, público, medios, instrumento o productos. Por ejemplo, diseño de material para el lanzamiento. Representantes del gobierno, líderes comunitarios. También hay personas aficionadas, estudiantes, digamos, era su tipo de público objetivo. Los medios, digamos, cómo los iba a contactar a través de redes sociales, de aliados, anuncios en Facebook. Imagino que acá pago publicidad y cuáles eran sus instrumentos, flyer, encuestas en línea, formularios de postulación e inscripción. Entonces, sí, ese proyecto me pareció bacán. Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Para pasar solamente a la última recomendación. ¿No? ¿Sí? Candy, yo tengo una consulta. Este proyecto que acabas de presentar me parece muy chévere porque está relacionado con mi tema, que es el tema de hacer como recorridos por espacios patrimoniales, urbanos sobre todo. Ujú. ¿Hay forma de poder consultar el proyecto en algún lugar? Eh, Voy a consultarlo con Carlos. Si me dice que lo puedo compartir, se los paso para que lo puedan ver en versión PDF. Pero si no, Ujú. igual como te digo, captura de pantalla el video. Pero yo creo que sí. Igual lo que sí hay, creo que lo que hay son las notas de resultados. Igual voy a buscarlas y las voy a compartir por el chat terminando ya la sesión. Pero sí, Perfecto, sí, tal perfecto. vez a ti te acomodo porque son rutas. Entonces ya Ujú. la última parte, ahora sí pasamos ya a la última parte nada más. Gracias. Como sabes, gracias, Kenji. Entonces, la última parte solamente ya sería las recomendaciones que les dije que les iba a mencionar. Por ejemplo, si tengan en consideración que ya la siguiente semana, ya el día sábado 4 es la presentación con jurado. Entonces, al menos de las presentaciones que he visto, sí es necesario que tengan en cuenta los tiempos. Son 6 minutos, no le van a dar más, porque lo que va a hacer Carlos ese día, no va a tener corazón ese día y va a decir, se acabó el tiempo. Y si te quedaste esa mitad, ya fuiste. Entonces sí, porque digamos, el jurado que viene, o sea, sí va a revisar sus proyectos previamente. Les recomendamos nosotros que revisen los proyectos previamente para que, digamos, tengan una idea, pero igual cuando ustedes exponen es totalmente distinto, porque, digamos, eh, el valor que ustedes le van a dar digamos, como va a ser decisivo para complementar la decisión de las personas que vayan a venir. Creo que son 2 o 3 personas que van a venir para el jurado. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones en base a las cosas que yo he visto? Conozcan bien su proyecto de principio a fin, eso, ¿no? Que tengan las ideas súper claras y saber comunicarlas en maneras puntuales. Es como, si yo tengo mi PPT, no pongan todo el texto en el PPT porque no, si leen el PPT, se les fue el tiempo. Ahí se les fue el tiempo, la verdad, soy sincera. Entonces pongan como, o sea, como si fueran listas, así como líneas muy pequeñas. Y yo les recomiendo que, o sea, con cronómetro vayan practicando y se lo comenten a alguien. Es la mejor forma de practicarlo. O sea, si realmente quisieran como que su proyecto quede, ¿no? Si en caso no es como solamente quieren vivir la experiencia de laboratorio, también es válido, ¿no? Pero si realmente quieren alguien que obtener ese financiamiento, pues sí, ¿no? O sea, pónganle bastante punch. También eso, ¿no? Lo de ensayar con el cronómetro. Bueno, lo de la presentación, apóyense bastante en cosas visuales. Si tienen imágenes, si tienen videos, o sea, no le van a poner el audio porque se les va a ir el tiempo, pero sí lo visual y los esquemas ayudan mucho para que, digamos, este componente, mientras ustedes van hablando, se les va, vamos poniendo el PPT. Acá también, por ejemplo, si ustedes nos pueden pasar su PPT con antelación y si desean Candy, o sea, descárgalo, compártelo, yo lo hago, no hay problema, pero solamente está que me avisen con tiempo. Porque también acuérdense que vamos a lanzar una lista para que se pongan en una lista de orden y así poder como ese día, yo voy a estar como fastidiando desde muy temprano sobre el número de orden que les toca. O sea, no hay número de orden en sí porque es como cada 6 minutos van entrando.
Pero bueno, sí, como igual para que lo tengan en cuenta. Sí, también tengan bien claro, o sea, como eso, ¿no? Su propuesta, el impacto, la sostenibilidad y sobre todo la actividad Wikimedia que van a hacer. Escojan bien si va a ser como paseo, si es registro sonoro, si es solamente edición, si es fusionado. Tengan bastante claro eso. Eso sí les recomiendo también. Sean directos, concretos. Evitar los rodeos, ¿no? Eso sí es difícil, pero yo sé que igual van a poder hacerlo. Y claro, céntrense en lo más relevante, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Y pues nada, siempre como a la hora del cierre, pues que sea no sé, alguna frase de valor que le quieran dar, como no sé, algo que quieran destacar de su proyecto, ¿no? O por qué quieren o por qué es importante que hagan su proyecto. Eso yo creo que no es novedad lo que les digo, pero sí algo que he visto es que a mucha gente le falta tiempo. Entonces, no, sean puntuales, vayan al grano y eso les va a ayudar. Y el componente visual, el PPT tiene que decir mucho también. Munay, dímelo. Hola, sí, una pregunta, o sea, en la próxima semana van a ser full asesorías, ¿no? Eh, 2 días de asesoría, sí. claro, lo digo también porque, por ejemplo, estoy terminando de plantear bien todo el proyecto en el formato que nos han dado y sí me gustaría como algunas recomendaciones, pero entiendo que para eso mejor espero a que sean las asesorías y cosa que termino de plantearlo bien, ¿no? Sí, 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 mejor. Igual, o sea, por ejemplo, creo que por ahí Carlos ha lanzado algunos enlaces. Revisen lo que les haya Ujú. mandado, si hay algún proyecto por ahí, si hay algo que les pueda servir. Y eso, ¿no? Transfórmenlo en la forma de que se acomode mejor a su proyecto. Y sí, mejor, si tienes algo ya listo, avanzado, es con eso mejor preséntalo, porque si no es como, nos pasó una vez que una persona, o sea, en las asesorías también, alguien vino sin su proyecto y solamente nos comentó, ¿no? Y era como, pero tu proyecto no, todavía me falta terminar. Y dijimos, no, está bien. Y claro, si ya llegas con algo avanzado es mucho mejor, ¿no? O sea, porque ya sabes como qué cosas sabes sobre eso corregir, no sé. Pero si pueden llegar a las asesorías ya con su proyecto ya casi avanzado o listo, mejor, ¿no? Cosa que ya solamente le dedican tiempo a su PPT. Suena como colegio, como tarea, no sé, pero bueno, es parte del proceso. Entonces, eso, si hay alguna consulta o duda, hasta aquí, ¿no? Sí. Bueno, si no hay más consultas, si no hay más preguntas, entonces cerramos la sesión. Este, sí, ¿no? ¿Todo bien hasta acá? Bueno, están muy tímidos. Ya, entonces cerramos sesión y mañana vamos a estar por si acaso de 10 a 1 de la tarde, o creo que hasta menos. José, ¿sí? Sí, rapidito antes de terminar, ¿qué nos recomiendas colocar en lo que sería la presentación? Porque imagino que tal vez no es toda la información de la propuesta, sino como que puntos importantes. ¿Qué puntos consideras vitales para esta presentación? Ya. Principal, nombre de su proyecto, porque alguna vez yo he visto un PPT que no tenía nombre de su proyecto. Entonces, nombre del proyecto, objetivos, este, las actividades que van a realizar. También tienen que poner, pero, por ejemplo, las políticas creo que por ahí he visto políticas, hay una política, algo de ambiente, no sé, me acuerdo qué más. Esas últimas políticas, por si acaso, pónganlo como muy puntuales. En esas no se tienen que como desplayar tanto. Con Carlos mañana les vamos a pasar unos videos de los speech para que también los puedan revisar y también con eso se van a guiar. Entonces, pero eso creo que sería lo principal, las actividades, sí, sí, eso. Igual si puedo hacer una estructura y pasárselas para que también la tengan, ¿no? Si en caso también necesitan una estructura de PPT, se los podemos facilitar y también es válido que ustedes traigan sus propios PPTs, ¿ah? No hay problema. Eso, pueden ser en formatos PPT, PDF o videos, como ustedes vean. Entonces todo formato es válido. Pero igual que se acompañen de algún formato para que digamos, el jurado lo pueda revisar. Ya, les pasamos, ya bacán. Entonces, mañana les preparamos un modelo para que lo tengan ahí de estructura nada más, en formato PPT. Y ya, eso sería todo. Entonces, mañana, por si Listo, acaso, las gracias. personas, bacán, gracias, José. Si mañana van a estar en la sesión práctica, tienen que ir con alguna foto sí, pues, ¿no? Una foto de su autoría para poder subir imágenes a Commons, para que también como puedan explorar como desde la práctica la plataforma. Entonces,
Eso, entonces, para las personas que bajen mañana de forma virtual, ahí nos encontramos, lleven sus fotitos nada más y eso sería todo. Muy buenas noches. Muchas gracias por su atención. Kimi, Hola Candy, sí, disculpa, último. antes de cerrar quería asegurarme. Hay un detallito, mira, yo pasa que ayer no me pude conectar porque bueno, todavía sigo un poco delicada de salud, entonces quería saber si es que ese tipo de faltas si hemos tenido ese tipo de faltas a lo largo de las sesiones, ¿eso se justifica de alguna forma o simplemente lo dejamos así o cómo podemos hacer ello? No, tranqui, no es solo justifica. O sea, sí, no, tranqui. Igual porque, digamos, estás en la gran mayoría de sesiones, así que no hay problema. Ah, ya, Igual ok, con que listo. llegues a las demás sesiones está bien. Eso sí. Ya, perfecto, Dale. gracias. Listo, nos vemos mañana. Cuídense. Voy a dejar de Listo, grabar. gracias.